Esto es una granada, una fruta otoñal, y tiene que ver con el mito de Hades y Perséfone. Podríamos decir que este mito es el culebrón de la mitología griega, pues incluye un secuestro, incesto y muchos engaños. ¿Quieres conocerlo? Pues ven y te lo cuento. Te voy a presentar a los principales protagonistas de este mito. Por un lado tenemos a Hades, dios del inframundo, hermano de Zeus. Y por el otro tenemos a Deméter, diosa de las cosechas, diosa también del campo, de la fertilidad de las tierras, del cereal. Deméter, junto con Zeus, tuvo una hija que se llamaba Perséfone. Perséfone era también una diosa relacionada con la naturaleza, y junto a su madre vivían alejadas del resto de los dioses, una vida muy pacífica y tranquila, muy enraizada con la naturaleza en el campo. Un buen día, mientras Perséfone estaba recogiendo flores por el bosque, una grieta se abrió en el suelo y de la grieta salió Hades, su tío. Perséfone se asustó, pero no huyó. Era su tío, por tanto no podía huir. Entonces este aprovechó la confianza para secuestrar a Perséfone. Quería obligarla a ser su esposa, aunque ella no quisiera. Entonces la secuestró. ¿Qué pasa? Que cuando Deméter se entera que su hija ha desaparecido y no sabe por qué, le pide ayuda al dios Helios, que es el dios del sol, el dios que todo lo ve. Entonces Helios le explica lo que ha pasado porque él sí que lo ha visto. Deméter entra pues, en una especie de depresión y desatiende sus labores en el campo, con lo que los humanos empiezan a morir porque sus cosechas no crecen. Entonces Zeus decide intervenir, porque no puede ser que los humanos mueran por culpa de una diosa. Entonces al intervenir hace como de juez entre Perséfone y Hades, bueno, entre Deméter y Hades en realidad, para ver quién se queda con Perséfone. Resulta que en un principio Zeus iba a devolver a Perséfone a su madre, porque era lo más lógico, pero Hades había utilizado una estratagema muy inteligente, y es que tentó a la chica con una granada. Dejó cerca del lecho donde estaba durmiendo Perséfone una granada abierta, madura, y esperó a ver qué pasaba. Evidentemente la chica, inocente, cuando se levantó, vio la granada y comió de ella. Y ahí cayó en la trampa. ¿Por qué, os preguntaréis? Pues porque la granada simboliza la fidelidad. Es decir, una vez había comido de la granada, le debía fidelidad a Hades. Aunque no estuvieran casados, eso ya le hacía esta obligación de ser fiel. Entonces, delante de este hecho, Zeus no pudo más que darle la razón a Hades y tuvo que, digamos, dividir a Perséfone. ¿Y cómo quedó el tema? Pues que durante 6 meses del año Perséfone estaba con su madre Deméter y durante el resto de los 6 meses estaba con su esposo, también tío, Hades. ¿Qué pasa? ¿Qué nos explica este mito? Pues este mito nos explica varias cosas. Una de ellas es el porqué de las estaciones del año. Es decir, mientras Deméter está con su hija Perséfone, pues está contenta, está feliz, entonces los campos relucen, florecen, es decir, es la primavera y el verano. Cuando Perséfone se ve obligada a volver al inframundo, con su esposo tío Hades, Deméter vuelve a estar triste, vuelve a dejar de lado las cosechas, los campos, etc. Entonces corresponde al otoño y al invierno. ¿Vale? Es decir, por un lado, este mito nos explica el porqué de las estaciones del año.
Y por otro, es algo muy curioso, y es que dentro de la mitología griega existe lo que se llaman mitos adoctrinadores o los cuentos adoctrinadores. Eran historias que se explicaban a las jóvenes griegas de la época para que supieran cómo se tenían que comportar. Entonces, en el momento en que se explicaba este mito, se hacía referencia al matrimonio y a la fidelidad. Es decir, una mujer griega una vez se casaba, es decir, una vez comía el fruto del matrimonio, que está simbolizado por esta granada, tenía que ser fiel a su marido. El adulterio en mujeres estaba totalmente prohibido, de hecho estaba castigado con la muerte. El marido que cogía en infidelidad a una esposa podía matarla y quedaba totalmente impune. En cambio, un marido, es decir, un hombre de la época griega, de la época antigua griega, era adúltero todo el tiempo, con otros hombres y con otras mujeres, y no pasaba nada. Era lo normal de la época. Entonces estos mitos sirven para que las niñas aprendan qué es lo que se espera de ellas. Del mismo modo que como los matrimonios eran concertados, pues no podían escoger ellas el marido. Y muchas veces eran pues hombres mayores, incluso podían ser familiares. De ahí que Hades es el tío de Perséfone y no pasa nada. ¿De acuerdo? Pues bueno, este es el mito o culebrón de la época griega. Espero que te haya gustado y gracias por estar.